Buenas tardes, hermanos, un gusto estar aquí reunidos con todos ustedes una vez más para terminar este estudio que estuvimos realizando en las últimas semanas. Y a los que no estuvieron, vamos a hacer igual un resumen. Pero primero que nada, porque todo queda en manos del Señor, vamos a orar. Nuestro Señor, Dios y Padre Celestial, gracias damos de estar aquí reunidos en tu presencia. Guíanos en el estudio de hoy, guíanos, Señor, y llena nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra, con comprensión y entendimiento, que el Espíritu hable a nuestros corazones. Úsame, Señor, como instrumento para que no hable yo, sino que seas tú instruyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el estudio que hemos estado realizando se basa en los proverbios del profeta Agur, uno de los pocos proverbios que no fue escrito por Salomón. Bien al final del libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 29 al 33. Proverbios 30, del 29. Proverbios 30, versículo 29. ¿Lo tienen? Dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta se pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Tres cosas hay de hermoso andar, nos dice el profeta, y la cuarta se pasea muy bien. Aunque también, como les decía la primera vez, una cuestión de etimología, la palabra que usa aquí en ambos casos es la misma. 3 cosas hay de paso majestuoso, y la cuarta de paso y aún una cuarta de paso majestuoso, nos dice, haciendo como las 4 cosas son de paso hermoso, majestuoso, pero nos hace como una separación. Las 3 primeras están en una misma categoría, más la cuarta nos hace una distinción aquí el profeta. Y vemos, porque las primeras 3 cosas son animales, y nos habla de el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y estudiamos el ejemplo que nos da el león, un animal feroz, un animal poderoso, un animal confiado, un animal valiente que no tiene a nadie que temer. Y vemos este ejemplo en la vida del cristiano. El cristiano va a tener persecuciones, va a encontrar gente que lo va a tratar de intimidar y decir: andá, vos acá no te queremos, andá a vender tus cuentos a otro lado. O gente que va a tratar de echarnos de intolerantes, de obsoletos, de promover ideologías que ya no tienen lugar en este mundo, en esta época, y van a tratar de silenciarnos. Y como hemos leído las profecías del Apocalipsis, sabemos que va a llegar un día, y muchos hermanos ya lo están viviendo, donde la iglesia será una vez más perseguida como en los días primeros, y aún peor, y nos perseguirán y nos obligarán a renunciar al nombre del Señor, y el cristiano tiene que ser valiente, tiene que ser
como el león que no vuelve atrás por nada. El león es fuerte entre todos los animales por el poder de sus músculos, pero el cristiano es fuerte por el poder de su fe. Y en Cristo somos más que vencedores. Nosotros sabemos que tenemos la batalla ganada. Por tanto, no tenemos ningún miedo, no tenemos nada que nos haga recular, porque ¿qué pueden quitarnos? ¿La vida? La muerte es nuestra victoria. Vimos el ceñido de lomos, que tuvimos que entrar un poco en detalles de lo que significa esta palabra. Ceñido de lomos significa ajustado el cinturón. Y vimos que se refiere, es una palabra muy antigua también usada para referirse al perro lebrel o galgo, como le decimos los locales, que es ese perro finito y delgado, perro de caza, de patas largas, que corre detrás de su presa hasta alcanzarla, porque es un animal muy veloz, un perro de caza, un perro de carreras. Y como todo corredor de carreras cortas, el galgo es un animal que lo da todo en la carrera. No es porque, como no tiene reserva de grasas, el galgo, si no alcanza la presa, no come. Entonces, así mismo ese debe ser el cristiano, debe ser un corredor que lo dé todo en la carrera para llegar a la meta. No importa los obstáculos que nos vengan en el camino, siempre correr hacia adelante, hacia la meta, los ojos fijos en la meta hasta alcanzar la victoria. Muchos dones nos da el Señor para que los sirvamos. Y nosotros tenemos que hacer uso de esos dones. Tal vez algunos no sepamos aún cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro llamado. Entonces debemos buscarlo. Y cuando lo encontramos, debemos perseguirlo. Siempre buscando alcanzar la meta, poniendo los ojos en el Señor. Para evitar disputas y sosiegos vamos a convenir. Algunas traducciones dicen que es el caballo el animal al que se está refiriendo en este pasaje, pero creo que el mensaje se mantiene igual, porque al final el caballo es un animal también de carreras que usualmente le ponían las cosas al lado de los ojos para que no apartara la vista del objetivo. Así que es la misma historia, cualquiera sea la versión que elijan traducirlo. Por último, vimos el tercer animal era el macho cabrío. Y vimos las cabras que viven en las alturas, en los riscos, en los despeñaderos, donde un paso en falso le puede precipitar al abismo. La cabra busca las alturas para no tener que competir con los otros animales por los pastos. Nosotros buscamos las alturas para estar en presencia del Señor. Pero para estar en las alturas, para permanecer en las alturas, tenemos que pisar con cuidado. Porque un paso en falso a sí mismo puede enviarnos también a despeñarnos. No siempre es letal, pero debemos ir en pos de las alturas, buscar la presencia del Señor, estudiar su palabra, orar, meditar en ella, buscar la presencia del Señor en soledad, no en aislamiento, porque Dios nos ha llamado a vivir en este mundo como testigos suyos, como emisarios, pero sí buscando también nuestros momentos a solas con Dios, nuestros momentos que nos levantan de nuevo, que reavivan nuestro espíritu, para que no seamos abatidos por el mundo. Amén. Ahora nos toca ver la última cosa de hermoso andar. La cuarta que se pasea muy bien.
según dice la versión Valera 60, dice: el rey a quien nadie resiste. Este es un rey que es victorioso, un vencedor, un rey a quien nadie resiste. Y nosotros tenemos también, los cristianos, tenemos nuestra victoria. Podemos andar como el león sin volver atrás porque sabemos que ya tenemos la victoria. Podemos correr dándolo todo como el hebreo, porque sabemos que tenemos la victoria asegurada. Podemos andar en las alturas sin miedo a despeñarnos, porque sabemos que nuestra presencia allí nos ha sido concedida por la sangre de Cristo. Y esa es una verdad que los hermanos, incluyendo el profeta Agur, no contaban, porque ellos vivían bajo el pacto antiguo, el pacto de la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia, y nuestra victoria no viene de las obras, sino de la fe. Nos dice Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 4. Viene al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es nuestra victoria. Jesús venció al mundo. Y Él compró nuestra libertad con su sangre. En la fe tenemos redención de nuestros pecados. En la fe y en la sangre de Jesucristo tenemos la entrada al reino de Dios. Por tanto, somos vencedores, por tanto es que no tenemos nada que temer, nada puede apartarnos del amor de Dios. Más nos dice, y también nos dice Romanos 8:37, lo confirma diciendo: Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Venía hablando en el capítulo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta es en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice en el segundo, sí, continúa: por lo cuanto estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es
la victoria que vence al mundo, la victoria que hizo el Señor Jesucristo. Y muchas iglesias, por cierto, han tratado de legalizar de nuevo la iglesia, la fe, volver a las obras de la ley. No está mal estudiar las obras de la ley, porque Dios las hizo para que supiéramos nuestra voluntad. Incluso el pastor Pedro nos dice que la ley no es mala, pero no puede salvarnos. Esa es una carga muy pesada que nadie pudo llevar, solo uno. Y hay muchas iglesias que buscan poner el énfasis en las obras, y al hacerlo dejan fuera de sus vidas al Señor Jesucristo. Hablaba con los hermanos de Brasil por la preparación de la conferencia, y él me contaba de cómo allá en Brasil predominan mucho las iglesias, a pesar de que la iglesia dominante es la católica, predominan mucho las iglesias el pensamiento ecuménico, el de pentecostalista, de hacer obras para ganar la salvación. Y sin embargo, aquí el hermano Pablo y el hermano Juan, ambos nos recuerdan que lo que es nacido de Dios vence al mundo, y que en todas estas cosas somos vencedores por aquel que nos amó. Nosotros ya tenemos la victoria. Es entonces mejor emplear nuestro tiempo compartiendo la buena noticia con los que aún no están victoriosos, aún no han aceptado el llamado. No nos conviene descuidar nuestra fe, nuestra salvación, no nos conviene descuidar, porque eso lleva al enfriamiento. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos, con lo que andamos, con ir detrás del Señor. Pero tenemos que entender que tenemos la victoria ganada. No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta para ganar la salvación, pero por fortuna el Señor ya lo hizo. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, sigue teniendo una forma de ser. Tiene cosas que le agradan y le desagradan. Y si bien hacemos las obras del Señor para devolverle la demostración de amor que Él hizo cuando Él se sacrificó por nosotros, aquel que más, como tanto nos ha sido perdonado por amor, se espera que al menos nosotros le amemos de vuelta. Entonces tenemos aún una victoria nosotros que buscar, una pelea que ganar. Es la victoria sobre nuestra propia carne. Pero esta victoria no la buscamos para ganarnos una entrada en el cielo, eso hay que entenderlo, porque esa ya lo tenemos. Lo hacemos para agradar a Dios como señal de gratitud. No hay nada que podamos hacer para añadirle a Dios, porque Dios ya lo tiene todo. Sin embargo, aún así, piensen en los niños, los que tengan hijos, tal vez. Cuando vienen los niños y quieren hacerte un regalo, y muchas veces el regalo te lo hicieron o con cosas que estaban en la casa, que vos compraste, o con plata que vos le diste. No tienen nada que sea de ellos que puedan darte más, pero aún así quieren darte algo. Y nosotros somos los hijos de Dios. Queremos hacer las obras de Dios, queremos andar como Él anduvo. La victoria que tenemos que buscar es sobre nuestra carne, sobre nuestra lengua, sobre nuestro enojo, sobre las cosas que nos apartan de Dios, las cosas que nos contaminan.
Por ejemplo, hablando de las lenguas, el apóstol Santiago nos dice, Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 4, capítulo 3, versículo 6. Vamos desde el 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En nuestras vidas, nosotros tenemos que ejercitar el dominio propio y el control. Porque ahora somos, como dije, emisarios de Dios. Nuestra forma de conducirnos, de comportarnos, habla al mundo. Ese es nuestro testimonio. Más que cualquier palabra que podamos decir, las que no decimos dicen mucho. El que se niega a maldecir, a insultar aun cuando está enojado. El que se niega a hablar mal de otros. También el que no opina demasiado en lo que no sabe. El que no se jacta de lo que no tiene. Jesús decía que lo que contamina el cuerpo no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Es lo que contamina el corazón del hombre. Y nosotros también debemos refrenar nuestras lenguas y tener cuidado de lo que decimos, porque nos dice Pedro en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Primera de Pedro 3:10.
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Es tanto una ley, una regla de cortesía que todo el mundo, hasta los mundanos entienden, no es ningún secreto. Como tratamos a otros, va a reflejarse en cómo vamos a ser tratados muchas veces. El que quiere amar la vida y ver días buenos. La gente se aparta de los que lo maltratan. La gente no hace caso de los que hablan mal contra ellos. Por eso no sirve de nada tampoco forzar nuestras opiniones, nuestro credo en otros. Podemos tratar de convencerlos por la fuerza de seguir otros caminos, pero ellos van a ver primero la hipocresía. Nuestros labios no tienen que hablar engaño, nuestras palabras tienen que ser veraces. Y debemos refrenar nuestra lengua del mal de andar hablando mal de otros o criticando mucho. Porque muchas veces el que más critica siempre es el que más tiene algo que ocultar. Y quiere que miren a otros y no a uno mismo. Y el que critica mucho también ha olvidado el amor de Dios. El amor mismo en que obtuvimos esa victoria, porque no pudimos obtenerla de ninguna otra forma. No éramos dignos de la victoria. Nunca lo fuimos. Aún no lo somos. Entonces, si vemos a alguien que es pecador, no es en modo alguno peor que lo que nosotros fuimos. Y eso no le impidió a Dios amarnos. Y como es que decía Romanos 8, no lo busquen. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a ser vencedores si menospreciamos el amor? Si no vivimos ese mismo amor. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, para controlar lo que es cambiar la forma en que hablamos y nos dirigimos a los demás, es cambiar la forma en que pensamos. Tenemos que tener nuestra cabeza llena y siempre presente de esa idea de que somos pecadores, pero tenemos que tener llena la idea del amor de Dios, tenemos que tener nuestra cabeza llena de Dios. Nos dice 2 de Corintios, Segunda de Corintios 10, 25. Perdón, 10.
Perdón, 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos desde el 3, para dar contexto, decía: porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra victoria sobre la carne viene de llevar todo pensamiento cautivo. Nuestra lengua habla de lo que hay en nuestros corazones. Sí. Nuestras vidas tienen que estar llenas de Dios y del amor de Dios, para que eso sea lo que nuestras lenguas expresen. Tenemos Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si ocupamos nuestras mentes y nuestros corazones con la alabanza de Dios, con sus virtudes, con su amor para con nosotros, entonces eso también va a ser lo que nuestros labios van a hablar, nuestros actos van a expresar. Así es cuando vamos a doblegar nuestra carne, porque la carne, aunque somos salvos, aunque hemos sido santificados, nuestra carne aún se opone a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Engañoso es el corazón. Mucha gente, el consejo que más te dan: sigue tu corazón. Pero el corazón no es algo bueno. Al contrario, cuando dicen sigue tu corazón, no está diciendo haz lo que se te da instintivamente. No te podés equivocar si seguís tu naturaleza, pero sabemos que nuestra naturaleza es mala. Lo que se nos da instintivamente es enojarnos, es protestar, es hablar mal. Cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo que te molesta, tu primer instinto, ¿cuál es? Mi primer instinto es enfurruñarme, es protestar. Y no siempre tengo victoria contra eso. Tengo que orar mucho al Señor, pedirle, por favor, me ayude. Y a veces hay cosas por las que vale la pena enojarse, nos dice el Señor, pero aún así nos dice en Efesios 4:2, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesucristo solo se enojó furioso una vez en su vida, cuando estaban usando el nombre y el templo de Dios para ganancia personal. Por nada más vale la pena enojarse. Y aún así tenemos que hacerlo sin pecar.
Tenemos que tener victoria sobre nuestras emociones. Nuestros miedos nos van a decir que huyamos, pero como león tenemos que hacer que nada nos haga retroceder. Nuestra pereza y nuestra comodidad va a ser querer que nos quedemos sentados. Nosotros tenemos que correr la carrera. Y nuestras pasiones nos van a tener en el valle, cuando nosotros tenemos que buscar las alturas, como el macho cabrío. Bueno, nuestra ira nos va a hacer hablar mal de los demás, a criticar, a señalar con el dedo y a maldecir. Pero nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que conseguir la victoria en el amor, en el mismo amor en el que nos fue asegurada la entrada a los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de tener la batalla ya ganada. Pero danos el amor, Señor. Ayúdanos a manifestarlo en nuestras vidas. El mismo amor que te di, por el cual no escatimaste a tu Hijo, sino que lo diste en sacrificio de nuestros pecados. Que el amor se manifieste en nuestras vidas, porque el amor es la clave de nuestra victoria. El amor es nuestro sello, nuestro testimonio al mundo. Ayúdanos a compartir ese amor con todos los que nos rodean. Ayúdanos a manifestarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.